Nuevamente buenos días. Buenos días a quienes nos acompañan a través de la transmisión. Ayer me tocó ir a confirmaciones a una parroquia en Ituzaingó, la parroquia de Lourdes, donde yo era mi propia parroquia. Hice la secundaria, el seminario, me ordené de sacerdote, fui párroco de mi propia parroquia. Después de muchos años volví y me encontré con personas que en aquel tiempo éramos jóvenes, en la época de los 90. Yo era joven, muchos de ellos ya no lo eran tanto, así que hoy acumulan muchos años. Fue lindo verlos y fue lindo el detalle que algunos me decían: te vemos los domingos en la misa, transmitida por Facebook. Así que para ellos también va mi cariño. Y por ahí no son personas que escriben, ni siquiera ponen ni me gusta, porque por ahí, pero saber que están ahí. Así que me alegra mucho eso. Y me alegra poder de alguna manera llevar la presencia de Dios a las casas. Me alegra de alguna manera, combinándolo como este evangelio de hoy, descubrir, como dice San Pablo, que cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo. Este evangelio es confuso, le voy a pedir que no me tiren abajo la santería, ni me destruyan la santería como hizo Jesús. Pero se refiere metafóricamente a muchas cosas. Primero, reconocer que los judíos o los creyentes del pueblo de Dios acostumbraban a rendir un culto sacrificando animales. Cuanto más prestigio tenías, mejores animales sacrificabas. Y como venían de lejos muchos, tal vez si venían con sus animales, algunos venían y otros en el camino se le hubieran muerto o en el camino hubieran perdido calidad. Entonces aprovechaban en el templo y les vendían ahí buenos animales. Y de esa manera creían adorar a Dios, aplacar a Dios, agradar a Dios. Y Jesús, de alguna manera, de forma tajante, no voy a decir violenta porque no podemos, pero tajante, quiere demostrar que Dios no quiere esas cosas. Esa es la primera enseñanza para nosotros. Por otro lado, escuchamos a Ezequiel, y en el Antiguo Testamento el templo era lo más importante, pero siempre los profetas lo acusaban, y lo dirá el mismo Jesús: ustedes me adoran con los labios, pero no con el corazón. Y entonces, en un momento de la historia del pueblo de Dios, la gloria de Dios se había ido del templo. Tenían el templo, pero no tenían la gloria de Dios. Por eso aparece esta figura de Ezequiel. Y entonces, primero pensar, como dice San Pablo, somos templos del Espíritu, nuestro cuerpo. Esta es una gran enseñanza, porque la filosofía griega decía que el cuerpo era la cárcel del alma. Y San Pablo trae una gran novedad y dice que el cuerpo ya no es la cárcel del alma, todo lo contrario, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ese es el gran sentido. Alguna vez habremos escuchado, ¿no? El cuerpo, la cárcel del alma, algunos que estudiamos. Por lo tanto, eso es la gran enseñanza. Por lo tanto, aquí está la presencia de Dios, pero está en cada uno de nosotros. Y de alguna manera pensaba en esta metáfora. Jesús, siempre nosotros decimos el Cordero de Dios, ¿no? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios. Eran los corderos que se ofrecían, era la ofrenda más común, el cordero, porque se inmolaban otros animales, pero el cordero era el promedio. Excepto Jesús, que cuando fue presentado en el templo por su mamá, la Virgen, y por San José, le alcanzó a ofrecer un par de pichones de paloma.
porque Jesús no era muy pudiente. Pero ¿qué quiero ir con esto? Que a veces nosotros podemos seguir viviendo en esas ofrendas, en la que a veces para tranquilizar nuestras conciencias no buscamos al Cordero de Dios, que es Jesús, que se ofrece por todos nosotros. No buscamos un cordero, buscamos un chivo expiatorio. Y a veces culpamos a otros por lo que nos pasa. A veces acusamos a otros por nuestra mediocridad en la fe. Porque por culpa de no podemos, por culpa del cura, que no, de qué. ¿Me explico? Entonces, primero y principal, que hoy nos pegue esta frase, no buscar chivos expiatorios para excusarnos delante de Dios. O decimos, y yo soy humano, y yo soy pecador, chivos expiatorios. Y por otro lado, creo que lo más importante es esto. Se usan muchas metáforas que Jesús después las va a usar. En la primera lectura de Ezequiel dice que fluye el agua. Jesús habla de su templo, que va a ser destruido y reconstruido en 3 días. Recordemos que en la cruz le hicieron una fisura a Jesús del costado y brotó sangre y agua. El agua que nos da vida y la sangre que nos salva. Y en la promesa de Ezequiel dice que va a fluir esa agua. El agua cuando fluye, fluye silenciosamente, pero lleva vida a donde vaya. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es llevar esa agua. Tal vez nosotros mismos no podemos ser esa agua que sacie la sed. Acuérdense de otra frase de Jesús. El que tenga sed, venga a mí y beba el que cree en mí. De su seno brotarán manantiales de agua viva. El agua que calma la sed de paz, la sed de tranquilidad, la sed de no sentirnos culpables, solo Jesús puede saciar, pero nosotros podemos ser esos instrumentos. A mí me encanta pensar en lo que les decía al inicio a través de la transmisión. Me encanta descubrir que a través de Internet, que tiene tantas cosas, yo lo convierto en un canal para que el agua llegue a la casa de quien me está escuchando, el agua de la palabra. Entonces a veces nosotros tal vez podemos ser simplemente hacer surcos para que el agua vaya donde queremos que vaya. Solamente a veces podemos hacer surcos para conducir el agua. Yo sé que muchas personas rezan por mí, muchos de los que están a través de la transmisión, muchos de los que me encontré ayer que supieron que yo dejé en algún momento, ustedes. Por lo tanto, su oración por mí, por otros sacerdotes, me hacen llegar el agua de Jesús. Cada vez que oramos por alguien, abrimos un surco para que el agua de Jesús llegue, lo purifique, pero también le lleve vida, pero también lo sacie. Solo podemos llegar a entender esto si descubrimos que nosotros somos templos del Espíritu. Y eso es lo que quiere demostrarnos Jesús. Por eso es importante que vengamos al templo, para llenarnos y llevar esa agua. El gran problema sería para nosotros es que venimos al templo, a la parroquia, a llenarnos de agua para nosotros. Pero el agua que se conserva es un agua que se estanca, y cuando se estanca se echa a perder. Y peor aún, en vez de dar vida, envenena. Por eso solo el agua que se comparte, solo el agua que la dejamos fluir, es agua que se mantiene pura. Por eso es importante venir al templo, pero no es indispensable lo que muestra Jesús. Por eso Jesús, su evangelización y todo lo que conocemos de su enseñanza, ¿dónde la dio Jesús?
Hago el silencio para dejarlos pensar, no para que me contesten, tranquilo, tranquilo. Esto va sin nota, no estoy tomando nota. En la calle, en los pueblos, en las aldeas. Por lo tanto, en tu vida, en tu casa, en tu barrio, en tu familia. Es ahí donde quiere estar. Por eso, pidámosle al Señor y entendamos entonces hoy la fiesta de San Juan de Letrán, la catedral, la primera que se hizo por el año 300, en el siglo IV, que era la sede del obispo de Roma. Y el obispo de Roma siempre es el Papa. Y en San Juan de Letrán es el obispado de Roma, por así decir, es donde está la cátedra de Pedro. Por eso aquella expresión, el Papa habla ex cátedra. Eso es cuando sucedía en San Juan de Letrán. Por eso, si estamos unidos al Papa, a Pedro, tal vez no podemos ir a la basílica, yo por ejemplo, o alguno de ustedes, de San Juan de Letrán, pero si estamos unidos espiritualmente, el agua fluye. Tal vez podemos ir allá, pero no estamos unidos al Papa, a sus enseñanzas y a su doctrina. Entonces el agua no fluye, solo fluye los kilómetros, que podamos salvarlo con un barco o con un avión. Ojalá que Dios ilumine nuestros corazones y nos haga... me acordaba de una frase, para robarles una sonrisa, porque está demasiado contenido hoy. Hubo una confirmación, cuando era sacerdote, vino el obispo a celebrar la confirmación y nosotros les enseñamos a los chicos que somos templo del Espíritu Santo. Y el obispo que vino era Monseñor Rossi, se llamaba, era gigante, un hombre grandote. Y entonces uno de los nenes me dice, nosotros padres somos templo del Espíritu Santo, pero el obispo es la catedral.